4 menos 7 menos 3 menos 6 menos 9 más 11, 2. Nuntago gazta. Gasta. Queso. Hemen. ¿Quieres cortar este 7? Como este 7 es mayor que 5, el anterior sería 8. Todo el trabajo educativo consiste en crear condiciones sociales que son grupos humanos de pertenencia. Esos grupos sociales de pertenencia, esos grupos de aula, permiten asimilar conocimientos. Pero los conocimientos no son lo más importante en el trabajo educativo. Lo más importante hoy, desde el Consejo de Europa, etcétera, se dice que es aprender a convivir juntos, aprender actitudes y valores. Y eso se aprende en las relaciones. Hola, me llamo Andrea, tengo 12 años, soy de Nicaragua y vengo a la escuelita porque me mandaron del colegio para refuerzo de euskera. He nacido aquí, pero mis padres son de Colombia. Juliana naiz. Eta nondik zatoz? Ukrainiatik. Nera bajaria zen Kolombia eta nera aita Kolombia ere. Magi. Eta nun jaio zinen? Hemen. Zenbat urte? Zazpi. Tengo 10 años. Vengo de Ecuador. Hola, me llamo Nikolai, tengo 13 años. Soy de Ucrania. Nigelenez eta Hondurasekoa naiz. Aimar. Miguel. Valentina. Vengo aquí a que me ayuden con los deberes, a cosas que no entiendo. Y porque en el colegio pues no se me da muy bien pues básicamente matemáticas y lengua y literatura. Hola, me llamo Nomun, tengo 10 años, soy de Mongolia. He venido aquí porque mis padres dijeron que aquí era todo muy bien y estoy muy a gusto en este colegio o escuelita. Cuando me prejubilé estaba trabajando en un aula de apoyo de la ESO y siempre todos los alumnos que yo tenía y alumnas pues tenían grandes dificultades y venían al cole normalmente sin hacer los deberes, cansados, con sueño. Yo sabía que en su casa pues no les podían ayudar, que no tenían un sitio adecuado para poder hacer los trabajos que se les daba. Niños de la llave que luego iban a casa y estaban solos haciendo los deberes. Entonces a mí también me surgió esa idea de que bueno, yo ahora cuando me prejubile voy a buscar algo, voy a hacer algo, y es cuando yo lo comento pues con otra persona de la enseñanza que está en el obispado y dice que le parece muy bien y tal, y con Mame empezamos así, ahí surgió todo eso, y yo estaba en María Reina. Eso surgió por nuestra parte, pero por nuestra parte, luego, claro, paralelamente ella te cuenta. Hay otra cosa. Nos cuenta. Al mismo tiempo, totalmente independiente de esto, pues unas religiosas de 4 colegios del centro estaban pensando en lo mismo, en que tenían que educar, ayudar a los niños que tenían dificultades porque luego en sus casas pues no podían mucho acompañarles. Y total que a través seguramente de la persona del obispado se pusieron en contacto con este grupo de seglares que querían lo mismo. Y entonces de ahí es donde partimos y a mí me cogieron también para esto por cuestión pedagógica. Y entonces, según lo que yo estaba captando de esto, lo que se pretendía era estar con grupos de niños que necesitan un local donde hacer los deberes, porque, pues por lo que sea, porque en casa están muchos o no hay sitio, o lo que sea, y un poco acompañamiento. El poder ir al ritmo del otro, del último, digamos. El poder mantener relaciones amistosas, más allá del texto escolar. El poder hacer espacios donde nos lo pasamos bien, aprendemos también muchas cosas. Todo eso enriquece la oferta educativa y favorece el éxito. Es hemezortzi.
¿Cuántos hijos tienes tú aquí? Yo tengo 2. El año que viene voy a traer la tercera. Este año no me han aceptado la tercera porque anda bien los estudios. Entonces me han dicho, el año que viene va a tener tercero, entonces va a necesitar más apoyo. Eso que ellos han hablado con el colegio y le han dicho eso. Etxean ezin dut askotan beraiei lagundu, lanean nagoelako eta etxeko gauzetan nagoelako eta akademia niretzako oso garrantzitsua da. Yo tengo una hija aquí que ya lleva 6 años viniendo aquí. Del colegio nos mandaron para que vendría aquí a recibir apoyo y la verdad es que estamos encantados de que venga aquí porque sí se le ha notado bastante mejoría, a pesar de que todavía le cuesta un poquito las matemáticas, pero bueno, poco a poco va superando y va un poco más adelante. Las notas ya se van notando también. Aquí tienen el apoyo en euskera y en las materias que fallan y estamos también muy contentos. Y espero que puedan seguir. Le cuesta concentrarse y el apoyo que se le brinda aquí, pues para mí personalmente es muy bueno. El mío viene los 2 días desde que empezó ya hace 5 años. El rendimiento de mi hija es bueno en el colegio, no voy a decir que no. Pero también como madre trabajadora, que aquí los inmigrantes más que todo trabajamos y no tenemos casi el tiempo, entonces veía que mi hija necesitaba un poco más de apoyo. Uno de los motivos por los que el niño viene a Sita Ikasi en Bidebieta es porque en casa tampoco le podemos ayudar a nivel académico, porque casi todas las materias las dan en euskera y yo, por ejemplo, en euskera pues no le puedo ayudar. Y también otro motivo es que es gratuito y que pues para familias en las que tenemos algún problema, hemos tenido problemas laborales, pues nos viene muy bien pues que le den clases particulares de apoyo y que sea gratuito. Mi hija viene muy contenta de aquí. No, vienen contentas, Mi hija viene muy contenta. Sí. Están de maravilla. Mételo, vale, venga, tapar. Tapar, que se quede ahí bien aplastadito. Eta ahora en la esquina, hemen, a ver, otxeola, zulotxoa egin. Echa un poco de agua, a ver, Marcos. Gainera, lurra ere ona daukazu, Bueno, hemen zegoena, eta gero baita ere, riega más, Marcos, riega, para que esté todo eso bien mojado, porque esto está más seco. Venga, ya. La necesidad funciona desde el momento en que los propios centros educativos que tienen una enseñanza que es obligatoria, pública y gratuita, no consiguen que ese autobús obligatorio, público y gratuito consiga llevar a todas las personas al final del trayecto. Es un autobús que por ahora lo tenemos tan imperfecto que tira gente por la ventana. Por lo tanto, hay un punto de partida de necesidad real. No podemos facilitar un autobús que fracase tanto la gente, una necesidad real. A mí me parece que en ese contexto de necesidad real los padres también necesitan, porque no tenemos tiempo, porque estamos trabajando, porque la vida se complica, porque en casa tampoco hay mucho sitio, por muchos motivos. Por lo tanto, tener un espacio exterior es útil. Bueno, gu gure eskolan astero egiten dugu jarraipen bilerak, bilera batzuk, eta hor, aur bakoitzari buruz hitz egiten dugu, ze behar ikusten ditugu, nola dagoen arlo bakoitzean, eta bar. Intentamos hacer una selección de alumnos y alumnas que por determinadas características socioeconómicas pues quizás no puedan permitirse clases particulares de pago y además pues quizás tienen algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Entonces, aquí miramos un poquito cuáles son los candidatos, lo gestionamos con los coordinadores de aquí, de Asieta y Casi, y comienzan más o menos al principio de curso y luego se les hace un seguimiento durante todo el curso. Y cuando lo proponemos a los chavales de que vayan así Casi, la verdad es que siempre ellos están muy contentos porque ya les conocen de cursos anteriores. Normalean jasoketa da, oso ona, osea, gustora, baietz esaten digute, eta orduan haiekin gero saiatzen gea, prioridadeak ematen, adibidez koinziditzen badu etxeko extraeskolarrekin edo,
bueno, adosten dugu haiekin ona etortzeko. La labor de un coordinador fundamentalmente, como su nombre dice, es coordinar los alumnos con los voluntarios y con los centros. Con los alumnos asignamos los voluntarios que más se adapten a estos alumnos y con los centros hacemos una valoración de cómo van progresando los alumnos y sus asistencias a las aulas. Hola, soy María, vengo de Alicante, soy socióloga, llevo aquí desde noviembre. Conocí la asociación por Guisalde, que quería empezar algún voluntariado y aquí estoy, con las niñas. Voluntario es aquel que hace una tarea que otros cobran y él no cobra, no pasa nada. Yo empecé de la forma más sencilla, me encontré con una persona que es de las organizadoras y estaba poniendo un anuncio pidiendo voluntarios, me leí lo que era, me pareció súper interesante. Yo en ese momento no tenía mucho tiempo porque atendía un poco a una abuelita, pero tanto como unas tardes sí. Ahora, desgraciadamente, y para bien de los niños, puedo las 2 tardes. Y empecé así, hace 4 años, y estoy encantada. No sé, siempre me ha gustado los niños, dar clase, ayudar en lo que pueda y consideré que esta era una oportunidad. O sea, en la universidad nos dan diferentes oportunidades de voluntariado y pues esta creo que era la que más encajaba con lo que me gustaba hacer. En la universidad mandaron un correo y nos dieron una charla un poco y bueno, me gustó la idea y decidí probar. Nire aitonare klaseak hemen ematen ditu, lehen urtean ere ematen zituen, eta nola urten ez nago zer egiten eta lana bilatzen nuen bitartean, esan zidan, ez bazitzaidan inporta, euskera zekien norbaitek behar zutela, eta etorri nintzen, eta martxoetik handara ematen. Bai, euskera lantzen, matematikak, ariketak, saiatzen geha beti bakoitzak behar duena laguntzen. Castellano, inglés, geografía, euskera, pues de todo un poco. Aquí no, aquí estamos con euskera nomás. Y bueno, pues es una manera un poco pues de ser útil, de poder ayudar a la gente y bueno, y la verdad es que me encuentro muy a gusto y pues también me sirve para refrescar y aumentar un poco pues bueno, mi estima de un poco de servir a los demás, de que uno cuando se jubila sirve para algo más que para leer el periódico y ver las obras. Si tengo que decir la verdad, fue por casualidad. Hombre, puedo pensar que era una casualidad que en cierta manera tenía el terreno abonado. Uno siempre piensa de alguna manera que tendría que hacer algo más de lo que hace, sobre todo para apoyar o para ayudar en casos en los que pueda ser uno útil, ¿no? Pero en realidad fue por casualidad. Una vez creo recordar que en la plaza de Oquendo había una especie de muestra de lo que hacían las ONGs en Guipúzcoa, en San Sebastián. Y bueno, pensando a ver qué pillo que me pueda interesar para colaborar, estaba pasando de una en una, viendo qué hacían, y una señora que estaba detrás de una mesa me dijo: Mariano, tú tenías que estar aquí. Y le pregunté: ¿y esto qué es? ¿Dónde es que tenía que estar? Me lo explicó y, como quien dice, me quedé. Eso es todo. Conocí a Sita y casi a través de la coordinadora de voluntariado de Guipúzcoa. Me acerqué un día allí a ver si podía encajar en alguna asociación. Entonces vi que Asita y casi estaba necesitado de voluntarios y bueno, pensé que podía encajar puesto que me gusta el mundo de la enseñanza y de los chavales. Más que satisfacción me acerqué un poco por el sentimiento de compromiso para con los demás, ¿no? Puesto que todos estamos en esta aventura que es la vida, pienso que algo se puede aportar.
Así, Tecasi tiene otra ventaja, en mi opinión, que es un grupo muy heterogéneo, es decir, que junto a gente joven, muy joven, viene gente mayor, muy mayor, y con vidas hechas, y con estilo de vidas hechas, y con vidas públicas y publicitadas. Y eso creo que es enriquecedor. Y bueno, empezamos precisamente aquí en Amara en abril del 2008 con poquitos chavales, y bueno, de empezar con tan poquitos, ahora resulta que ya tenemos 200 chavales, somos 80 voluntarios, y yo creo que bueno, que hacemos un servicio bastante importante. Es gratificante y desde luego recibimos de los niños mucho más de lo que damos. Eso está clarísimo. Y luego hacemos un equipo aquí de personas responsables que nos llevamos muy bien, eso también vale mucho. Y bueno, pues aunque a veces da pereza venir, vale la pena. Yo animaría a cualquiera. O sea, te das cuenta que por poco que puedas hacer, si estás enseñando algo o estás ayudando de alguna manera a que sepan un poquito más. Pues he aprendido un poco de ellos, aunque no mucho. ¿Son muy gamberros? Bueno, algunos, más que otros. Pero bueno, bien. ¿El que tienes a tu lado qué? Bueno, un poco, ¿no? Un poco gamberro, sí. ¿Y tú qué piensas de lo que dice, de lo que está diciendo? Que es mentira. Yo soy un ángel. El año que viene también ella continúa aquí, porque como estamos las dos a gusto y si yo ni cambiar de decisión, no. Que siga, que continúe, porque gracias a eso mi hija también va trayendo más altas notas ya a casa. En el colegio estamos encantados porque la labor que está haciendo esta gente es buenísima, se están obteniendo unos resultados buenísimos y vamos, desde el centro no podemos estar más agradecidos en ese sentido. La desigualdad en la sociedad en términos de oportunidades, de apoyos, de amistades, de entornos sociales, o sea, es tan enorme que todo lo que hagamos por reducir eso o aliviarlo es poco. O sea, esto es absolutamente necesario. ¿Por qué? Pues porque se podría pensar que los gobiernos, las instituciones, el dinero público, ¿no?, pues debería encargarse de todo esto. Todos sabemos que es imposible. Y además, por mucho que quien tiene como cometido organizar los apoyos sociales, etc., el último contacto que tienes con la persona que lo necesita, yo creo que el elemento de lo voluntario, que lo haces con conciencia de que es tu deber, o sea, tú realmente tienes que estar ahí o en otro sitio parecido, pero en alguno de esos sitios tienes que estar porque tienes y otros no tienen.